Buenas noches a todos los participantes que se han conectado el día de hoy. Por favor, les pediría sí que puedan silenciar sus audios para no tener ninguna interrupción en la ponencia. Bueno, el día de hoy es un honor para nosotras poder presentar a la doctora Karina Hernández. Ella es una destacada especialista y también apasionada por todo lo que es la enseñanza en salud. Con una vasta experiencia también y compromiso con la excelencia, ¿no? Todas las personas que tenemos el placer de trabajar con ella, conocemos el compromiso que tiene ella, ¿no? Y en esta oportunidad nos va a dar una ponencia sobre monitorización de gráfica pulmonar, una herramienta que pues es muy clave para poder realizar un adecuado monitoreo y manejo respiratorio. Entonces, nos preparamos para poder aprender, ¿no? De la doctora Karina. Cualquier tipo de pregunta que tengan, pueden levantar las manitos, o de lo contrario, también voy a estar atenta en el chat para poder leer las preguntas. Entonces, doctora Karina, muchas gracias por haberse dado este tiempo para compartir con nosotras. Como le comenté, hay colegas pues de muchas partes de provincia y también de algunos compañeros del extranjero, y no solamente enfermeros, también tenemos algunos médicos, economistas, ¿no? Que pues que también están encantados del día de hoy de poder compartir y aprender esta ponencia que usted nos hace. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bonnie, a la invitación también a todos por la presencia y por su participación. Sé que es un tema que quizás no sea muy ligero, es un tema un poquito más que ver, me cuesta bastante observar. Podemos mirar, pero a veces no observamos. Entonces tenemos que acostumbrarnos ahora a cambiar nuestro chip, nuestra forma de pensar y comenzar a observar que el ventilador no solamente son parámetros, sino también ver que el ventilador nos puede dar algunas pautas de monitorización que nos permitan hacer cosas al momento, hacer cambios en el momento en beneficio de nuestros pequeños pacientes. Así que vamos a comenzar. ¿Ok? Muy bien, vamos a proyectar. Y tenemos aquí la ponencia de hoy, que es monitorización de la función respiratoria neonatal, únicamente. Entonces, bueno, soy pediatra neonatóloga, soy médico asistente del Instituto del Niño de San Borja. Además, tengo una maestría en gerencia en salud y enseño por la Universidad Científica del Sur, por lo cual no tengo ningún conflicto de intereses en esta presentación. ¿Y qué vamos a ver hoy día? Primero vamos a ver un poquito de generalidades, cómo es que se dan estas gráficas pulmonares. Y estas gráficas pulmonares vamos a ver que se dividen en dos tipos, en las curvas y los bucles. Vamos a escribirlas a posteriori. También hay que ver la aplicación de estas gráficas pulmonares, ver qué problemas se podría estar dando en este paciente asociado a ese cambio de gráficas pulmonares y las conclusiones. Entonces, primero vamos a comenzar con generalidades y vamos a ver que nosotros que trabajamos con neonatos críticos y que vamos a ver lo que viene a ser la monitorización o la ventilación mecánica en esos neonatos, la ventilación no es solamente generar una presión en estos neonatos, generar un flujo y dar un volumen pulmonar. El ventilador o el respirador, dependiendo del país donde estemos, le llamamos diferentes formas. También tiene ciertas herramientas, ciertos instrumentos, ciertos softwares que van a captar esa señal biológica. Esa señal biológica que se va a dar, va a llegar gracias al sensor de flujo que tiene que estar calibrado. Ojo, si no tenemos un sensor de flujo calibrado, no se va a procesar la señal. Señales biológicas se van a convertir en unas señales físicas. Estas señales físicas van a representarse en un análisis de datos que va a brindar números y que al final estos números se van a representar en lo que vienen a ser gráficas. Estas gráficas, tienen en cuenta, las vemos frecuentemente en nuestros monitores, sobre todo los que tenemos una pantalla bastante amigable, pues nos está dando información y para eso nosotros tenemos que saber interpretarlo. Y eso es lo que buscamos en el día de hoy con esta exposición. Entonces, tenemos diferentes monitores. El anterior fue un Drager, ahorita vemos el monitor de un Evita. Y si comparamos acá unos puntos, estos son valores numéricos. Estos valores numéricos son parámetros fisiológicos del paciente. Ustedes saben, complear, residencia, volumen tidal, tiempo, etc.
Todo esto al final se va a hacer una reproducción gráfica de cómo está el bebé ventilando en ese momento. Entonces, en tiempo real podemos saber si el paciente está con secreciones, si el paciente está con obstrucciones, si nos estamos excediendo de presiones o si nos falta flujo. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Conocer nuestras gráficas pulmonares. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro trabajo es un trabajo dinámico. Nosotros vamos a observar esas gráficas, vamos a analizar las gráficas, vamos a mejorar los parámetros del ventilador del paciente y con eso esperamos que mejores resultados. Entonces, estas gráficas pulmonares en tiempo real nos sirven para hacer nuestros reajustes terapéuticos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de que la ventilación de nuestro bebé sea lo más fisiológica posible. Entonces, para ello tenemos que reducir el trabajo respiratorio de nuestro paciente y tenga el bebé esté confortable al momento de la ventilación. Para eso necesitamos los sensores de flujos que estén funcionantes. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer la mecánica pulmonar? Porque vamos a ver que tanto la oxigenación como la ventilación vamos a poder valorarlo con estas curvas. Lo otro, porque nosotros tenemos que tratar siempre de minimizar el daño pulmonar. Acordémonos que hay diferentes formas de generar daño. Tenemos por volumen, el volutrauma, por atelectasis, el atelectrauma, por presiones, barotrauma, por flujo, reotrauma. El mismo hecho de que el paciente esté ventilado va a generar biotrauma. Entonces, la idea es de que nosotros, en la medida que sea posible, reajustemos los parámetros para disminuir el daño pulmonar que se puede dar, porque la ventilación no es inocua de generar una reacción inesperada. Entonces, también vamos a ver que cada enfermedad tiene diferente patrón. No es igual una hialina o lo que viene a ser una síndrome respiratorio agudo del neonato prematuro, donde vamos a ver que va a haber una disminución de la compliance, que va a generar principalmente atelectasias o poca expansión pulmonar, que tratar un SAM o que tratar una displasia broncopulmonar. Entonces vamos a ver ciertos parámetros que van a variar en estos pacientes y que los podemos también monitorizar con las gráficas pulmonares. Acuérdense que nosotros tenemos que tener a ese paciente totalmente adaptado al ventilador. Tenemos que saber cuándo autocicla, porque significa que el ventilador no está yendo acorde a la respiración del bebé y al contrario, le podemos estar generando un daño por un incremento de presiones. Y obviamente, si vemos que el paciente sale de lo normal, podemos generar daño pulmonar y de generarle efectos secundarios, desde algo tan simple como una hipotensión porque estamos sucediendo depresiones, aún en motoras como una complicación que requiere un manejo mucho más oportuno. Entonces, nos va a servir para optimizar los parámetros ventilatorios, las presiones, los volúmenes ideales, el tiempo expiratorio, la sincronización. Nos sirve para ver el esfuerzo espontáneo. Cuando tenemos un paciente que está en presión de soporte, por ejemplo, ya es un paciente que está en destete, entonces nos puede decir si el bebé está dando un volumen vital espontáneo más frecuente, ver cómo está su patrón respiratorio, también ver la respuesta farmacéutica de respuesta terapéutica a fármacos. Por ejemplo, tenemos un paciente que está con congestión pulmonar y La le que se ponemos un diurético. así blandito para que se pille. Sonia, ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor? Ok, gracias. Entonces, tenemos un paciente con una, por ejemplo, una cardiopatía de alto flujo y está con una congestión pulmonar. Entonces, le ponemos furosemida y vamos a ver cómo va a mejorar la compliance en ese paciente. O, por ejemplo, tenemos un paciente que está con una broncoespasmo, con una hiperactividad bronquial. Usamos broncodilatadores y vamos a ver cómo va a mejorar nuestras curvas cuando hay un paciente que al principio tenía un patrón obstructivo y después se normalizan sus curvas y la evaluación de las curvas per se, los bucles y también ver los patrones de enfermedad, restrictivo, obstructivo e incluso la gravedad. Entonces vamos a ver que se van a dividir en dos tipos. Tenemos las curvas abiertas, que son aquellas que se van a relacionar con el tiempo. ¿Qué es eso? Presión, tiempo. Flujo, tiempo y volumen, tiempo. Y las cerradas, que vienen a ser estas figuras donde vamos a observar que vamos a relacionarlas entre ellas. Por ejemplo, la muy conocida para ver compliance viene a ser presión, volumen y lo que tenemos también es la
de flujo-volumen. Entonces vamos a evaluarlas ahora. Entonces comenzamos con las curvas y primero vamos a ver la curva de presión. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos aquí lo que viene a ser esta curva, la primera que ven en la pantalla, y vamos a ver la curva de presión, donde vamos a ver que comienza usualmente con el PEP, no en cero, porque lo que aparece el inicio es el PEP que hemos seteado, puede ser 5, puede ser 4, puede ser 6, y la presión pico, que viene a ser la zona de la meseta en el caso de los ventiladores por presión. Acuérdense que en neonatos usamos por presión, entonces la curva va a ser más o menos cuadrada, a diferencia de los volumétricos. Entonces tenemos una fase de inflación rápida. Acuérdense, tenemos el ventilador, la inspiración siempre es activa, la expiración siempre es pasiva. Entonces se apertura la válvula para que vaya el flujo de aire hacia el pulmón y va a haber primero una inflación rápida. Esa inflación rápida tiene una pendiente. Esta pendiente parte desde el PEP, que es constante, hasta la meseta. En la meseta es cuando ya vamos a ver que se va a alcanzar el pic seleccionado. Y en esta fase se va a mantener ese pic. Y posteriormente vamos a ver que se apertura la válvula para la que se dé la expiración y va a caer lo que viene a ser la presión y regresa al basal, que es el PEP. Ahora, ¿para qué nos sirve también esto? Tenemos acá la curva presión donde vemos el inicio, toda la inspiración y luego la expiración y luego inicia la siguiente respiración. Toda esta área que está bajo la curva de presión viene a ser nuestra presión media de la vía aérea, que no nos da el ventilador matemáticamente, pero podemos observarlo. ¿Por qué? Porque si en algún momento el área es mucho más grande, quiere decir que damos más presión y que podemos generar ¿qué? Podemos generar barotrauma. La siguiente curva que tenemos es la curva flujo-tiempo. Este flujo-tiempo igual puede ser en ventiladores volumétricos o a presión. Nosotros lo vemos a presión. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una fase inspiratoria donde vemos que se incrementa el flujo de aire y tenemos una fase donde después cae y posteriormente tenemos la fase expiratoria, que viene a ser la curva negativa. El tiempo que se toma acá en realizar es el tiempo inspiratorio y el tiempo que se demora en salir es el tiempo expiratorio, como podemos ver acá. Entonces, tenemos una fase inspiratoria, también la fase 1, que es una fase inspiratoria rápida, asociada también al incremento de presión rápida, y luego la fase inspiratoria que va a ser más lenta. Acuérdense que cuando inflamos los globos, cuando inflamos un globo, primero se infla rápido el globo, pero después va a irse inflando mucho más lento, porque eso ya va a depender de qué? Va a depender de la compliance y de la resistencia del pulmón del bebé. Entonces ahí viene la fase 2, ya no puede inspirar más, no se puede ese pulmón distender más y comienza lo que viene a ser la expiración cuando llega al eje de las X o al punto cero. Comienza la expiración, igual al inicio va a haber una expiración que es más rápida y que eso depende de la elastancia o la fuerza de retroceso elástico del pulmón, que es más rápido, y después una salida mucho más lenta hasta que alcanza cero y comienza la nueva respiración. Entonces, ese viene a ser la curva de flujo. Todo lo que está arriba es inspiración, entonces todo este tiempo que se demora en hacer la inspiración es el tiempo inspiratorio y todo el tiempo que se demora en salir, que es la curva de abajo, es el tiempo expiratorio. Además, también tenemos la tercera curva, que es la curva volumen-tiempo. Tenemos una fase ascendente, vamos a ver que alcanza el volumen máximo y luego viene a ver la fase descendente, que es la expiración. Entonces, todo lo que está hasta que logramos el punto máximo de esta curva que es más o menos triangular, va a ser el tiempo inspiratorio, como pueden verlo acá, y cuando se produce la salida, viene a ser el tiempo expiratorio. Ahora vamos a ver los bucles. Los bucles hemos dicho que tenemos dos. Uno es la presión-volumen. Esta presión vamos a ver que donde inicia aquí va a ser la presión positiva al final de la expiración, que viene a ser el PEP, y donde es el punto máximo va a ser la presión inspiratoria pico.
¿Por qué nos importa esta curva? Porque esta curva nos va a dar la compliance. ¿Y esta compliance de qué va a depender? Va a depender de esta zona de acá, donde podemos ver, se forma un ángulo. Ese ángulo debe ser de 45 grados para tener una compliance adecuada, que es en ventilación mecánica es alrededor de 1. Y vamos a ver acá. Cuando ustedes ven la curva, esta curva, ven que debe ser como una hoja. Esta rama que comienza acá es la fase inspiratoria y la rama siguiente es la fase expiratoria. Entonces, en la rama inspiratoria vamos a ver que primero va a haber un ascenso que quizás va a estar más pegado al eje de las ejes, pero acá vamos a ver un punto en donde comienza a ascender más rápido. Cuando comienza a ascender más rápido, quiere decir que ya mi pulmón se ha reclutado. ¿Y ese cuál es el punto? Ese es el punto de presión crítica de apertura pulmonar. Quiere decir que acá se están reclutando mis alvéolos. Pero ¿qué pasa si yo le pongo mucha presión? Si yo le pongo mucha presión, pues voy a llegar a zonas donde el pulmón va a estar sobredistendido. Entonces yo no debo llegar a excederme. Para eso yo tengo mi punto de cierre pulmonar, que lo vamos a ver fisiológicamente en la parte expiratoria, pero usualmente también la podemos ver en la rama inspiratoria. No es fácil verlo, pero teóricamente deberíamos buscar esos puntos para no, si estamos por debajo del punto de apertura pulmonar, quiere decir que mi pulmón está telectaseándose, está telectaseado. Y si estamos por encima de mi punto de cierre pulmonar, significa que estamos generando sobredistensión pulmonar y podemos llegar incluso hasta un neumotórax. Entonces nosotros debemos casi siempre fijarnos que nuestra curva sea adecuada. Vamos a ver cómo varía después según los diferentes problemas. Además, hay una histéresis, hay una línea, donde vemos acá hay mucho que juntamos estos dos, inicio y final, y hacemos una línea. Con respecto a lo que viene a ser esta línea que une acá, esta es la resistencia inspiratoria y esta de acá es la resistencia expiratoria. Entonces, ¿qué quiere decir si aumenta la resistencia? Quiere decir que mi curva ya no va a ser en forma de hoja, sino va a ser una curva cuadrada. Si yo veo en mi bucle presión, volumen, que esta hoja no está formada, sino un cuadrado, ¿qué me va a decir? Me va a decir que hay un incremento de ¿qué? De la resistencia, porque esto de acá nos habla de resistencia. Si lo vemos así, medio cuadrado, quiere decir que acá mi resistencia se incrementó y como consecuencia lo que ocurre es de que está atrapando aire. Quiere decir que me estoy excediendo de presiones o el otro problema puede ser que esté en un cuadro obstructivo. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con displasia broncopulmonar. Eso también nos sirve para ver qué tan reclutado está. Acuérdense que si es una curva, presión-volumen, y vemos que está muy pegado al eje de las X, quiere decir que no alcanzó su punto de apertura pulmonar y el pulmón está atelectaseado. Si nos excedemos y no tomamos en cuenta el punto de cierre pulmonar, estamos en sobredistensión. ¿Y cuál es el otro bucle? El otro bucle es flujo-volumen. Tenemos acá en el eje de las Y, tenemos el flujo, en el eje de las X tenemos el volumen. Y tenemos aquí la curva. Esta curva inicia en el cero, en esta curva siempre va a iniciar en el cero. Tenemos nuestra fase inspiratoria, que es todo lo que está hacia arriba, todo lo positivo, y la parte expiratoria, que es todo lo negativo. La zona más alta va a ser la zona de flujo inspiratorio máximo y flujo expiratorio máximo. Entonces tenemos una fase siempre de ascenso rápido, porque siempre al ingresar el pulmón, la compliance va a permitir que se ascienda rápidamente, pero dependiendo de la compliance o de la resistencia pulmonar, ya el descenso es más lento. Lo mismo ocurre con la curva expiratoria. Dependiendo de la fuerza de retroceso del pulmón, la expiración es más rápida al inicio y después es más lenta. Pero igual, si se dan cuenta, tiene una forma bastante simétrica. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar?
Lo vamos a aplicar la curva presión-tiempo, porque vamos a ver si la respiración primero de qué tipo es, si es a presión o es volumétrica. También nos sirve para ver, a veces cuando tenemos pacientes, eh, cuáles los realiza el bebé, cuáles los realiza el ventilador, para ver la presencia de fuga, que es súper importante. A veces nos damos cuenta, hay fuga o hay autopec, o también para ver si nos estamos dando el flujo adecuado, y lo vamos a ver por lo menos en los Dragger con rampa y en otros ventiladores si programamos el flujo per se. Entonces acá tenemos la curva presión-tiempo y hemos hablado que comienza siempre donde es el PEP y el punto más alto es donde es el pico, la presión inspiratoria pico. Pero ¿qué ocurre si hay una diferencia importante y en esta meseta se ve 2 puntos? Significa que acá hay cierta resistencia pulmonar. Esto se habla de que hay un patrón obstructivo. Después vamos a ver lo que es las fugas. Acuérdense que siempre comienza en el PDP, termina en el pico. Pero ¿qué ocurre si en este caso no puede mantener adecuadamente el PP? No llega al PDP. Vimos acá, es el PDP, el pico, el PDP. Pero después ocurre en esta curva que llega al pico, pero no llega al PDP otra vez. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que acá hay una parte donde el aire se está perdiendo y esto nos habla de fuga. Tenemos el auto-PP. Recuerden que decimos, el bebé está ciclando, el bebé está ciclando. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque tenemos igual una presión inspiratoria pico, el PEP, presión inspiratoria pico, regresa su PEP, presión inspiratoria pica. Pero ¿qué sucede? Este va atrapando aire y el PEP, en vez de ser 5, en vez de ser 6, va a ser en PEP mucho más alto de lo esperado. Entonces ahí tenemos un auto PEP. Y el flujo, como les dije, el flujo, algunos ventiladores podemos realmente ver, en algunos ventiladores podemos ver el flujo, pero en otros ventiladores no vamos a ver el flujo. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Como nosotros que tenemos los Drager BN600, tenemos la rampa. Entonces, lo normal es que nosotros graduemos la rampa para tener este tipo de curva. Hemos dicho que la curva de presión, esta es una curva de presión, lo usual es que tenga una forma media cuadrada, pero si tenemos media cuadrada, pues si tenemos un flujo excesivo va a ser rectangular, y si tenemos un flujo escaso va a ser filiforme o puntiagudo. Entonces, ni esta nos conviene, ¿por qué? Porque esta nos está hablando, si es así, de que tenemos mayor riesgo de ¿qué? De atelectasias, porque no estamos aperturando adecuadamente el pulmón. Y si lo tenemos muy excesivo, estamos haciendo una sobredistensión. Entonces, lo ideal es tener un flujo adecuado. Y ese flujo adecuado más o menos nos habla de una rampa que va alrededor de 0,8 a una rampa que va hasta 1. Entonces, más o menos acá una rampa ideal para tener esta curva es de 0,8 a 1. En el caso de los que usamos rampa para ver el flujo, que viene a ser cómo va a entrar ese aire, o en el caso de los que tienen, pueden programar el flujo, como por ejemplo eran los Babylock 8000 Plus, ustedes lo programan y en ese caso el flujo normal va a ir más o menos entre 6 a 8 litros por minuto. Por debajo de 6 vamos a hablar de un flujo que no es adecuado, va a dar este tipo de forma, y si nos pasamos de 8 vamos a dar un flujo excesivo que también produce daño. Y tenemos lo que viene a ser también que nos habla de flujo, que el flujo está bajo, lo que les comentaba. Si tenemos una curva de ascenso que es muy lenta, pues vamos a ver que el área bajo la curva es mucho menor. Entonces acá vamos a asociarlo también a una disminución del volumen tidal y como la MAP disminuye a una disminución del cambio gaseoso. ¿Qué quiere decir? Que nuestra rampa, en este caso, no es la adecuada para formar una curva más o menos en forma sinusoidal. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar el flujo, aumentar el flujo o mejorar el valor de la rampa. Pero ¿qué pasa si nos excedemos de flujo? Le estamos dando 10 de flujo
Ya mi curva tampoco va a ser sinusoidal, mi curva de presión, sino va a ser una curva cuadrada. Y esta curva cuadrada nos está hablando que hay un incremento de ¿qué? Hay un incremento de la MAP, que es el área bajo la curva. Entonces, si damos un exceso de presiones, ¿qué podemos generar? Podemos generar barotrauma. Entonces, en este caso no hay ninguna pendiente de frente. Comienza la inspiración, ingresa. Y no, tiene que siempre ser progresiva. Entonces, acá también o bien bajamos el flujo o mejoramos la rampa, que es el valor con que se produce la pendiente. Ahora vamos a ver la curva flujo-tiempo que qué nos puede aportar o en qué nos puede ayudar. Pues resulta que nos sirve para ver también qué modalidad ventilatoria estamos, para ver si atrapamiento aéreo, para ver si tenemos problemas, sobre todo con problemas obstructivos, por ejemplo, para el uso de broncodilatadores o y atrapamiento aéreo. Entonces tenemos acá la curva de flujo. Dijimos que lo normal es que todo lo positivo es la inspiración, todo lo negativo es la expiración. Pero ¿qué pasa si yo inicio mi inspiración, comienza la fase más lenta de inspiración y no llego a cero? No llego a cero significa que se cortó mi tiempo inspiratorio. No le di suficiente tiempo para que culmine la inspiración. Entonces quiere decir que el tiempo que yo sentí es muy corto. Por ejemplo, le programamos un tiempo inspiratorio de 0,3 y se corta antes de llegar al eje de las ceros, pues quizás no le convenga 0,3. Pruebo con 0,35, pruebo con 0,4. La idea es que complete mi tiempo inspiratorio, porque si no completa mi tiempo inspiratorio, ¿qué sucede? Sucede que yo ingrese el aire, pero en ese momento se va a quedar un poco de atrapado y al final no vamos a poder hacer un adecuado intercambio gaseoso. Entonces aquí, si tenemos ese tipo de curva flujo-tiempo, tenemos que darle un poquito más de tiempo inspiratorio. ¿Y qué ocurre en el lado opuesto? Acá mi tiempo inspiratorio está genial, entró muy bien, de ahí ya sale la inspiración de forma más lenta, se produce, llega a cero, se produce la inspiración genial, la parte rápida salió, pero cuando ya está terminando de expirar el paciente, ¿qué ocurre? Se inicia la expiración. Entonces, ahora, ¿a quién no le di tiempo? No le di tiempo a que la expiración se complete. Entonces, ¿qué pasa cuando no se completa la expiración? Yo inspiro, expiro, pero queda un poco de aire. Otra vez, inspiro, queda otro poco de aire. Entonces comienza a haber atrapamiento aéreo. O sea, mi tórax va a ser un tórax en tonel, quizás, o va a tener más espacios intercostales, va a estar sobredistendido, o incluso podemos llegar a un auto PEP. Entonces, en estos casos, al final, si el pulmón se solicita mucho, ¿qué pasa? ¿Qué colapsa? Colapsa el corazón, comprime el corazón. ¿Y en qué termina? Termina en disminución de la presión arterial y shock. Entonces, en estos casos, si vemos esta curva que no inicia acá, sino que inicia antes de tiempo porque no le dio tiempo de que se dé la expiración completa, ¿qué tengo que hacer? Darle más tiempo expiratorio. ¿Cómo hago eso? Disminuyendo la frecuencia. Entonces, eso también nos está diciendo que tenemos que modificar y que nuestro bebé puede tener una complicación por este atrapamiento aéreo asociado a tiempo expiratorio corto. O lo otro, tengo mi fase de inspiración, genial, pero en un momento inspiro y me quedo ahí suspendida en el aire. Después expiro. Otra vez inspiro, suspendida y después expiro. Entonces, el bebito, ¿eso es fisiológico? No es fisiológico. Esas pausas inspiratorias no es fisiológico. O sea, le estoy dando mucho tiempo inspiratorio y no lo necesita porque si está con 0,50 y ocurre esto, pues tengo que bajarle a un 0,04, 0,45. La idea es que sea adecuado para dar una inspiración y luego se dé la expiración. ¿Qué problemas nos puede llevar esto? Nos puede llevar a asincronía y pues el bebé va a estar incómodo y se le va a ver que no se deja llevar adecuadamente por el ventilador.
¿Qué más nos sirve la curva flujo-tiempo? La curva flujo-tiempo también nos habla de resistencias. Hemos visto que el paciente ingresa el tiempo expiratorio, de ahí el tiempo expiratorio negativo, de ahí otra vez tiempo expiratorio. Pero ¿qué ocurra si mi tiempo expiratorio se aplana y se demora en llegar a cero? Vemos aquí, se demora en llegar a cero, se demora. Quiere decir que mi vía aérea ingresa el aire súper bien, pero al momento de expirar, pues mi tubo quizás está con secreciones, quizás está cerrado, quizás está obstruido, que no permite que salga bien el aire. Entonces, ¿qué pasó? La resistencia se incrementó. Entonces, hay que ver qué problema de fondo tiene. Por ejemplo, un paciente displásico, un prematuro con virus respiratorio, etc. Acá quiere decir que hay una resistencia incrementada, un patrón obstructivo en el bebé y hay que ver por qué ese patrón obstructivo. ¿Qué está haciendo que ese mi bebé tenga ese patrón obstructivo y qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver atrapamiento aéreo. ¿Cómo vemos el atrapamiento aéreo? Pues resulta que acá tengo mi curva flujo-tiempo. Acá tenemos el flujo, acá tenemos el tiempo. Entonces tenemos mi inspiración y tenemos mi expiración. Pero ustedes ven que se forma aquí como un cuadradito. Nunca llega a alcanzar el eje de las ceros. O sea, que acaba la expiración y ya comienza la expiración. Acaba la expiración, comienza la expiración. Acaba la inspiración, comienza la expiración. Nunca llega al eje de la cero, del cero. Como consecuencia, está quedando aire, queda aire. Expira, expira, pero no sale todo. Expira, expira. Entonces va atrapando aire y eso también nos puede llevar a un problema de alteración hemodinámica del paciente. Ahora vamos a ver la curva volumen-tiempo. ¿Para qué nos sirve? Pues también nos sirve para ver fuga, también nos sirve para ver atrapamiento aéreo y también para ver el volumen corriente espontáneo, el volumen corriente del bebé o el volumen corriente total que le estamos dando. Entonces, volumen es como si fuera más o menos triangular, la parte ascendente es hasta que llega al máximo, es el tiempo, el volumen que le damos al paciente y acá hacemos una línea imaginaria y por acá es tiempo expiratorio y cuando se da la rama descendente es el tiempo expiratorio. ¿Cómo habla de fuga aérea? Pues resulta que hemos dicho que tenemos la rama ascendente y luego la rama descendente. Pero esta rama ascendente y descendente parte de cero y termina en cero. Pero entonces, ¿qué pasó? Acá no llegó a cero y lo podemos ver varias veces en los ventiladores. No llega a cero. ¿Por qué? Porque hay una fuga que va a ser esta raya rectangular va a ser mucho más alta, inicia mucho más alta, dependiendo qué tanto sea la fuga. Si la fuga es más pequeña, va a estar más cerca del eje de los ejes. Si la fuga es más alta, va a comenzar mucho más arriba. Entonces, esto nos habla que está fugando ya sea porque el tubo es muy delgado, por la posición, etcétera. Pero entonces tenemos que ver qué tan importante es esta fuga para poder mejorarlo. O ustedes mismos, como son unas astromes, ven, está viendo fuga. A veces ven el valor de fuga, el porcentaje, pero también lo pueden ver por la curva. Entonces, ven, ahí lo posiciona de este lado, lo posiciona de otro lado y ya baja la fuga. Esa es la idea, que haya la mejor, que haya la menor fuga posible para que se dé una ventilación más óptima del paciente. ¿Qué más podemos ver? Atrapamiento aéreo, ya hemos dicho. Curva de volumen, inicia en cero, inspiración y debe terminar en cero. Pero ¿qué ocurre si nunca llega a cero? Inicia la siguiente respiración antes de llegar a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que hay atrapamiento aéreo. Si hay atrapamiento aéreo, hay que ver la causa por la cual no está saliendo el aire. ¿Y qué más? Que el bebé pues esté muy despierto o no esté muy sincronizado y por ahí el bebé inspira. Entonces, acuérdense que la respiración por ventilador, dada por un ventilador o por un respirador mecánico, es una ventilación a presión positiva. Pero nosotros, de forma fisiológica, inspiramos y se da por un cambio de gradientes de presión negativa. Entonces, cuando el bebé tiene una respiración espontánea, se hace negativo, baja valga la redundancia, por debajo de cero y estos
valores anómalos o estos gráficos anómalos nos habla de la respiración espontánea forzada del paciente. Y esto es porque ellos dan valores negativos. ¿Qué más? También podemos ver si estamos, por ejemplo, en una modalidad de presión de soporte o un volumen garantizado también, podemos ver que tenemos respiraciones mecánicas que dan unos volúmenes más altos, pero si estamos en volumen garante, quizás con una presión más baja, damos volúmenes más pequeños, o estamos, por ejemplo, en un 6 mb. En el 6 mb, por ejemplo, las presiones del ventilador, si seteamos 30, le damos 30 y las otras 10, y el bebé respira 40, las otras 10 el bebé ve cómo hace. Entonces yo voy a ver que esas espontáneas del bebé puede ser que no lleguen al 20 que necesitaba de volumen tidal, puede ser que llegue a 10, puede ser que llegue a 3, puede ser que llegue a 2. Entonces a nosotros nos sirve para ver qué tanto el paciente se acerca a su volumen tidal objetivo. Igual acá tenemos una respiración mecánica, otra respiración mecánica y tenemos otras pequeñas espontáneas, pero si se dan cuenta, estas son más cercanas al valor tidal óptimo que estamos buscando. Eso lo pueden evaluar ustedes con las gráficas pulmonares. Ahora, ¿recuerdan de la hojita del bucle presión-volumen? El bucle presión-volumen nos sirve bastante para ver compliance, pero también para ver sobredistensión. Esta es la imagen famosa del pico de pato. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros comenzamos con una presión expiratoria al final de la expiración, que viene a ser el PVP, que puede ser 5, que puede ser 4, que puede ser 6. Y después tenemos una presión inspiratoria pico que va acorde al valor máximo donde acaba esa punta de ese gráfico. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que quizás nuestro bebé sigue saturando. Decimos, no, hay que ponerle más presión, más presión, más presión. Pero ya no es como antes. Al inicio aumentábamos la presión y fácilmente cambiaba el volumen pulmonar, como lo vemos hasta acá. Pero ¿qué ocurre? Que ya un momento, ya la compliance de ese pulmón ya no da más. Simplemente dan más presiones y el cambio de volumen es mínimo. Entonces, vamos a seguir dando presiones en exceso y vamos a generar lo que viene a ser barotrauma y volutrauma. Entonces, en este caso, cuando ya estamos con esta pico de pato, nos estamos excediendo de presiones. No debemos excedernos de presiones porque vamos a sobredistender el pulmón y generar daño pulmonar. Entonces, tenemos que comenzar a bajar la presión inspiratoria pico porque nos estamos excediendo. Entonces, acá vemos que también otra forma de verlo matemáticamente en el ventilador es el C20/C, que viene a ser el último 20% sobre la compliance total. Este C20/C va variando de 0.8 a 1 en valores numéricos y lo que tenemos que hacer que si estamos ya en sobredistensión con este pico de pato, bajamos el pi principalmente, pero otras opciones son ver si disminuimos el tiempo expiratorio o el PM. Entonces, vemos aquí el C20/C está todavía acá un poquito incrementado porque hay sobredistensión. Acá vamos a ver que acá en este C20/C seguro que está en 0.6, 0.5, pero cuando comenzamos a bajar las presiones, normalizamos nuestra curva otra vez se ve la hojita bonita y quiere decir que ya mi C20/C es entre 0.8 y 1. También nos sirve para ver cuál es el PVP óptimo de nuestros pacientes, sobre todo en nuestros prematuros pequeñitos. Acuérdense que la tendencia es que tenemos que reclutar el pulmón. ¿Y cómo lo reclutamos? Lo reclutamos logrando encontrar nuestro punto de apertura pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que nuestra hojita no esté echada sobre el eje de las X como vemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Quizás acá está con un PVP de 3, de 2, pues es muy bajito. Entonces, si se dan cuenta, vamos aumentando el PVP, quizás con un PVP de 6 ya se apertura, vemos que ya nuestro punto de apertura pulmonar es más alto y vemos que nuestra hojita ya se formó otra vez bonita. Entonces, eso nos quiere decir que ya estamos con una adecuada compliance pulmonar y ya disminuyeron las atelectasias. También nos sirve para ver eso. Entonces, cuando está pegado al eje de las X, la curva presión-volumen, es que hay partes del pulmón que está atelectasiado.
¿Qué hacemos para mejorarlo? Incrementamos el PEP. El que nos va a permitir que se dé esa hoja bonita con ángulo de 45 grados es el incremento del PEP. Igual lo podemos ver no solamente en aleglitasia, sino también en la enfermedad de pneumonia. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos que el paciente está con la compliance baja, entonces tiene zonas atelectasiadas. ¿Qué hacemos? Le ponemos surfactante o le aumentamos el PEP si es una enfermedad, un distrés respiratorio agudo del prematuro. Entonces, le damos surfactante y podemos rápidamente ver no solamente cómo mejora la oxigenación, sino lo otro que debemos ver cuando colocamos surfactante es que nuestra curva presión-volumen otra vez vuelve a formar este ángulo, hermoso ángulo de 45 grados. Así que ustedes también gráficamente pueden ver que el surfactante está haciendo efecto. Entonces acuérdense, siempre tenemos nuestro punto de apertura pulmonar, nuestro punto de cierre pulmonar. Si estamos por debajo del punto de apertura pulmonar, generamos atelectasia. Si estamos por encima del punto de cierre pulmonar, generamos sobredistensión. Y les comenté, ¿se acuerdan que tenemos nuestra curva de presión, volumen? ¿Y qué ocurre? En este caso, lo que va a pasar es de que ingresa muy bien, pero en la parte expiratoria vemos que se ensancha. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos un dibujito acá? Este dibujito de acá, uníamos la rama inspiratoria y la rama expiratoria, esta es la resistencia 1, que es de la inspiración, pero esta resistencia 2 está incrementada. Entonces nos quiere decir que hay un problema a la salida del aire en la expiración. Entonces también nos puede hablar sobre hiperinsuflación, la curva presión-volumen. Ahora, no solamente eso, los famosos que siempre a veces, y Ebony ya sabe que soy una maniática de estar viendo si hay agua, no hay agua, en el ventilador, en el sensor, todo eso. ¿Por qué? Porque yo voy y veo, no solamente veo el agua en el corrugado, sino también lo veo en el ventilador. ¿Cómo lo veo? Lo puedo ver en mi curva presión-volumen y veo que estas irregularidades, como serrucho. Yo me estreso, miro el corrugado y veo el agua ya sea en el sensor de flujo, en los corrugados. Lamentablemente no todas las unidades tienen adecuada termorregulación de sus habitaciones individuales o de toda la sala, entonces genera que haya esta por condensación. Estas secreciones pues obviamente nos ayudan porque nos incrementan la resistencia, nos altera el volumen tidal e incrementa el riesgo de infecciones, neumonías asociadas al ventilador mecánica per se. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tratar de verificar que la temperatura del ambiente sea adecuado, que mis corrugados estén adecuadamente y obviamente eliminar las secreciones si fueran de los corrugados o las secreciones que están en el paciente, porque pueden ser tanto, en este caso es tanto la inspiración como la expiración, pero puede ser o bien en la vía aérea del paciente o puede ser en todo lo que es los corrugados y el tubo endotraqueal. Ahora, tenemos nuestra curva flujo-volumen. Este es flujo y este es volumen. Y como le dije, comienza, asciende rápido, luego es más lento el ingreso del aire, luego descenso rápido, luego un descenso más lento. Pero acá vemos una curva cuadrada, y cuadrada pues no es cuadrada, porque ¿qué pasa? Tiene un problema, este ascenso rápido no se dio bien. Incluso se mantuvo mucho tiempo y le cuesta, sigue costando ingresar el aire. Y al salir, no solamente al ingresar, sino al salir también le cuesta salir ese aire porque debe ser un descenso más rápido y luego un descenso más lento, pero le cuesta tanto al ingresar como al salir. Entonces quiere decir que hay un problema a la entrada y a la salida del aire. Entonces se forma este flujo volumen cuadrado, esta gráfica cuadrada que no es normal. Entonces, si no entra bien ni sale bien, pues ¿dónde está el problema? El problema puede ser porque ese tubo es muy angosto, tenemos que cambiarle de tubo endotraqueal SBB, o ¿qué quiere decir? Que a nivel de la glotis se ha generado una anastomosis subglótica y tenemos que estar atentos porque después si ese se extuba probablemente tengamos problemas de una reintubación, va a ser una vía aérea difícil o le vamos a generar más estenosis. Entonces, si tenemos esta curva, pensemos, o el tubo es muy chiquitito o tiene ya una estenosis subglótica porque no deja entrar ni salir adecuadamente el aire. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que hay también solamente
una restricción a la inspiración. ¿Y cómo lo vemos? También lo vemos en nuestra curva flujo-volumen. Vemos la inspiración, dijimos que al inicio ingresa rápidamente y luego, dependiendo de la complejidad pulmonar, termina de ingresar, que es más lento, y la salida, pues acá no hay ningún problema, sale muy bien y tiene después la segunda fase de la inspiración, que es más lenta. Pero acá, pues hay una resistencia, no ingresó rápido, e incluso le está costando terminar la inspiración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una obstrucción a la inspiración, hay un problema restrictivo a la inspiración. ¿Y eso a qué nivel se da? Pues lo vamos a ver un poquito más abajito de la glotis. Pues, no puede haber que haya una obstrucción a nivel de la carina, por ejemplo, el tubo está impactado en la carina, o otra cosa es que algo, una cinturita, no está dejando que entre bien el aire, por ejemplo, un anillo vascular. ¿Qué otro problema podemos ver en nuestro ventilador? Resulta que mi paciente, pues, ingresa muy bien, vemos, ingresa rápidamente el flujo de aire, excelente, llega a su volumen, sigue ingresando más lentamente, sale, pero sale rápido, pero después me demora muchísimo en terminar de salir el aire. Vemos que esa asa expiratoria está prácticamente generando una convexidad. Eso vamos a verlo principalmente en los pacientes con displasia broncopulmonar, porque ellos van a tener una alteración en la inspiración, una hiperreactividad bronquial en algunos casos, o incluso una inestabilidad de la vía aérea, principalmente los que han nacido en la etapa canalicular, quiere decir que son menores de 24 a 26 semanas. Pasamos al siguiente y tenemos lo que es el bucle flujo-volumen, pero para ver el atrapamiento aéreo. Dijimos, inicia en cero, la inspiración, llega a cero, comienza la inspiración y otra vez regresa a cero. Pero acá vemos que no regresa a cero, sino que se corta en el eje de las Y antes de llegar a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que no permite que se produzca toda la salida del aire. O sea, inspiro y expiro, pero no expiro todo, se queda un poco. Otra vez inspiro, expiro, se queda otro poco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estoy atrapando aire porque no completo la expiración. Entonces, también si en el flujo se corta en el eje de las Y, estamos hablando de atrapamiento aéreo. Pero, ¿qué pasa si esa misma bucle, flujo-volumen, se corta en las X? Ya, inspiro, una inspiración más rápida, luego termino de completar la inspiración y se abre la válvula y se produce la salida del aire rápida y luego lenta, pero no llega a cero, se cortó antes. ¿De qué me habla esto? Me habla de fuga aérea. Miren, acá vemos en un otro ventilador, vemos acá ingresa bien, pero después se corta rápidamente. Es porque hay una fuga aérea importante, es muchísimo más marcada que la que hemos visto en la parte superior. Y también, así como vimos flujos anómalos en la curva de volumen, también pueden haber flujos anómalos generados por el propio bebé porque hay un alargamiento de lo que viene a ser el asa expiratorio. Es un flujo expiratorio anómalo. Vemos que comienza en cero, inspiración y luego se va más lejos. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé está haciendo una expiración forzada. Y las secreciones lo podemos ver tanto igual en la curva flujo-volumen, tanto en la rama inspiratoria como en la rama expiratoria. En este caso, que es en la rama inspiratoria, nos habla de que es secreciones en el circuito, en los corrugados, en el tubo endotraqueal. Pero si es en ambos, más probable es que sean secreciones que son propias del bebé. Pero ¿qué pasa? Miren, regresamos al anterior. El anterior vemos que sí, están las mosquitas arriba, están las mosquitas abajo, pero nunca va a llegar realmente a cero. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos pacientes que en la inspiración y en la expiración su flujo, mejor dicho, la continuidad llega hasta cero? Quiere decir que en algún momento la vía aérea se colapsa totalmente. ¿Y eso cuándo ocurre? Ocurre en las malasias que bloquean el flujo de aire. Entonces, cuando llega a cero, en momentos diferentes de la inspiración y de la expiración, quiere decir que la vía es inestable por malasia, ya sea broncomalasia, traqueomalasia, que nos ocurre a nosotros con pacientes usualmente postoperados de arterias esofágicas o que ya tienen esas malasias con las que avanzan.
¿Qué otro flujo podemos ver? Podemos ver también el mismo flujo volumen, pero en este caso, por ejemplo, podemos ver la sincronía. Quiere decir, tenemos una inspiración y bruscamente hay otro momento de inspiración y ya se da la expiración. Entonces acá nos estamos viendo que este paciente no está adecuadamente sincronizado. Probablemente el modo ventilatorio que hemos escogido no es el adecuado, o de repente es un bebé que está luchando mucho con el ventilador y quizás tengamos que darle un poco más, porque la idea es que nuestra inspiración se dé de forma adecuada, sin interrupciones, y nuestra expiración luego se dé para terminar el bucle. ¿Qué otras cosas más? Por ejemplo, si tenemos un paciente que está, en este caso, por ejemplo, el displásico, que nació de 24 a 23 semanas, que su problema es la fase canalicular y tiene hiperreactividad bronquial, entonces la expiración se va a pegar mucho al eje de las X, va a ser mucho más lento, pero si yo le doy un incremento de PP, ¿qué hago? Mejoro, la inspiración va a ser siempre buena, pero la expiración mejoro y evito que se forme esta convexidad que me está hablando de una restricción en la expiración. También podemos verlo, por ejemplo, con bebitos que están con un virus respiratorio, una influenza, un COVID y es en un patrón obstructivo. Entonces vemos que ingresa el aire en la expiración, pero la expiración se hace mucho más lenta en completar. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos beta-2 agonistas en off-level, pero en algunos casos nos ha ayudado. Le ponemos beta-2 agonista, inspiración bien, y la expiración vemos que ya esta fase que se hizo mucho más lenta va a tratar de llegar a su ritmo normal. Y también podemos ver cuando está extubado un paciente en la curva flujo-volumen. Supuestamente debe acá completar, pero la inspiración nunca llegó a formar el bucle, ni siquiera inspiratorio. Entonces, acá que me dice que el paciente no está intubado. Esta curva es del paciente que se ha extubado y que no nos hemos dado cuenta, entonces puede ser que se den cuenta del llanto, pero si en el ventilador ven la curva flujo-volumen que está así, ese bebé está extubado. Tienen que revisar su tubo y ver qué pasó. Pero más importante que qué pasó, es hacer el cambio o reintubarlo oportunamente antes de que se nos complique. Entonces, vamos a ver algunos problemas y qué miraríamos si queremos descartar. Entonces, si queremos ver problemas de resistencia, ¿qué veo? Veo mi curva presión-tiempo y hemos dicho que debería ser como una meseta y acá lo que hay es un desnivel. Vemos mi curva flujo-volumen. En mi curva flujo-volumen vemos el ingreso de la inspiración, pero la expiración vemos que hay limitante y que es mucho más prolongada. ¿Qué más vemos? Vemos mi bucle, lo que viene a ser presión-volumen, ya hemos hablado, esta es la misma que esta, donde vemos que en la hojita mi resistencia aquí es chiquitita, mi resistencia a este nivel es chiquitita, mi resistencia expiratoria, pero acá ¿qué pasa? Miren cómo aumentó mi resistencia inspiratoria y mi resistencia expiratoria. Entonces quiere decir que el problema tanto es a la inspiración y a la expiración. En estas dos, ambas hay resistencia. ¿Y cómo lo veo en mi curva también flujo-volumen, que es la anterior, que se demora mucho y forma una convexidad, o una, bueno, en este caso, como lo miremos, una concavidad, y que genera que sea mucho más lenta la salida del aire. Vamos a ver el siguiente. ¿Cómo vemos la compliance? Vamos a ver la compliance y hemos dicho principalmente netamente es con la curva presión-volumen. Entonces, tenemos mi curva presión-volumen y quiero ver si mi bebé que estaba telectasiado, si mi bebé que estaba con hialina, si mi bebé estaba con un pulmón de choque, etcétera, mejoró la compliance. O un bebé que está, por ejemplo, con ICC, también baja la compliance. Entonces, ¿cómo lo miro? Voy a ver primero que mi curva, ¿cómo debe ser? Y hemos dicho que debe ser un ángulo aquí de 45 grados y que debe ser en forma de una hojita. Pero ¿qué ocurre si yo le estoy dando a este paciente baja la compliance? Está muy pegado al eje de las X. Entonces, como consecuencia, yo tengo que mejorar el PP para poder mejorar este paciente. Igual acá es una curva, la punteada, vemos que está muy caída.
Sobre las X mejoramos el PEP y mejoramos lo que viene a ser ese ángulo de 45 grados. Pasamos al siguiente, que es atrapamiento aéreo. ¿Cómo vemos atrapamiento aéreo? El atrapamiento aéreo lo vemos con la curva presión-tiempo. También vemos acá la presión, como les dije, acá hace como una muesca que no debería haber y luego llega a su PVP. Pero si este atrapamiento aéreo es excesivo, ese PVP programado ya no va a ser 6, puede ser 10, puede ser 12, va a ir aumentando el PVP. Y eso nos va a hablar de que vamos a generar un barotrauma. Y también lo podemos ver en la curva flujo-tiempo. Hemos dicho que tenemos la fase inspiratoria, pero ¿qué sucede? En la fase expiratoria, el paciente va a comenzar la inspiración antes de llegar al cero. Entonces acá nos está hablando también de atrapamiento aéreo. Y en la curva, lo que viene a ser volumen-tiempo, se da el volumen en cero, llega a su volumen máximo y luego, cuando está acabando el siguiente ciclo, no llega a cero. Entonces todavía se queda un poco de aire en la fase expiratoria dentro del pulmón y eso nos va a llevar a problemas. Y también lo vemos, podemos ver en el bucle flujo-volumen, donde la inspiración se da genial, pero la expiración tampoco se culmina en cero, sino se culmina en el eje de la Y. Nos quiere hablar del atrapamiento aéreo. Y si queremos ver fuga aérea, ¿dónde lo vemos? Pues lo podemos ver en la curva presión-tiempo. Hemos dicho que la presión va a estar aumentada, pero aquí no va a terminar de cerrar. Acá, por ejemplo, en la curva de volumen, también podemos ver el volumen llega y acá bruscamente se corta, bruscamente se corta, bruscamente se corta el volumen. Y también lo podemos ver en la curva de flujo-volumen, donde vemos la rama inspiratoria. Vemos la rama expiratoria, pero a diferencia del atrapamiento aéreo que se cortaba en la Y, la expiración se corta en el eje de las X. Eso nos habla de atrapamiento aéreo, de fuga aérea, perdón. Entonces acá también vemos volumen, se corta fuga aérea. Acá vemos flujo, bruscamente se corta la inspiración. Y acá también podemos verlo en la presión, no mucho, pero también se puede ver que corta rápidamente en forma perpendicular. Acá, por ejemplo, es una fuga del 35% y esta de acá es la que está extubado. Y vemos las secreciones en el circuito. Ya les dije que si es en ambos, tenemos que ver el paciente y los circuitos, pero si tenemos solamente en la inspiración, netamente va a ser circuito tubo. Y lo podemos ver tanto en la curva presión-volumen, como si fuera un serrucho, o en la curva flujo-volumen, que también los vemos como aserruchados. Y también hemos hablado de flujos, hemos hablado que si la presión está muy filiforme es porque le falta flujo, si la presión está muy rectangular es porque sobra flujo, pero también cuando le falta flujo vamos a ver que en la curva de flujo-volumen, perdón, curva presión-volumen, vamos a ver que se forma no una hojita, que debería haber, acuérdense que era la hojita, acá no, se forma un 8, entonces acá le está faltando flujo a ese paciente. Y el autociclado, que les he comentado que va a generar que haya autopec. Entonces, en estos casos van a ver que en estas curvas, si ustedes ven, miren, acá se da la rama inspiratoria, expiración y bruscamente se corta, bruscamente se corta, bruscamente se corta. No tiene la forma triangular normal que debe tener todas las curvas de volumen. Igual en las curvas de flujo, la expiración comienza antes de tiempo. Entonces ese paciente está autociclando. Entonces vamos a ver un casito y vamos a ver qué les parece. Entonces vemos acá el casito. ¿Qué les parece en ese caso, chicos? Lo repetimos. Tenemos la curva de volumen, tenemos la curva de flujo, tenemos nuestra rama inspiratoria y tenemos nuestra rama expiratoria. Pero se dan cuenta, esta expiración es bien lenta, igual acá. Vemos la rama inspiratoria y nuestra expiración es bien lenta. Entonces, chicos,
está probablemente una resistencia en la expiración. Y lo vemos aquí en esta curva. Tenemos acá nuestra rama inspiratoria, nuestra rama expiratoria, pero ¿qué pasa si hacemos, hemos dicho, ay, me da chueca, me salió, pero bueno, hacemos esa línea que une los dos puntos, vemos que nuestra resistencia principalmente expiratoria, acuérdense que inspiración, expiración está incrementada. ¿Y dónde más lo vemos? Lo vemos también en esta curva. En esta curva vemos, está un poquito feita aquí, pero vemos cómo es que se acerca mucho y le cuesta salir el aire en la expiración. Y lo vemos en nuestra curva flujo-volumen. Entonces, para eso también nos sirve. Si se dan cuenta, acá ustedes le pueden avisar, ¿no? Todas estas curvas están variando. Parece que hay atrapamiento aéreo, parece que hay incremento en la resistencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ustedes pueden también darse cuenta, pueden avisarnos a nosotros, porque ustedes realmente son los que están más tiempo con el bebé, más que nosotros. Y acá tenemos otro casito. Vamos a ver. Acá. Tenemos acá nuestra curva de flujo, tenemos acá está congelado la curva de presión-volumen. Igual, si se dan cuenta, tenemos en este paciente un flujo que ingresa muy bien, pero con el flujo expiratorio está, está también restringido. Tenemos una frecuencia respiratoria de 40, un tiempo. Esta es una modalidad, me parece, que está en presión de soporte. Y en este caso, el paciente, si el tiempo expiratorio está un poco más incrementado. Es el mismo paciente, me parece. Solo que en este caso le aumentamos un poco el tiempo es en tiempo y como que comenzó a mejorar un poquito la rama respiratoria. Entonces, conclusiones de este tema es de que realmente sé que son varias curvas, varias imágenes, pero la verdad que el conocimiento de estas les puede ser útil. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en qué situación real, en tiempo real, está el paciente. No es igual tomarle en este momento una al paciente y tener en 15 o 30 minutos en algunos lugares más tiempo los gases arteriales que tener nuestras curvas y estar viendo lo que está ocurriendo en ese momento con la función respiratoria de nuestro bebé, porque en ese momento nosotros podemos estar adaptando los parámetros ventilatorios y podemos tomar después tomar el AGA para confirmar si es que los cambios que hemos hecho son los correctos. Además, si tenemos un paciente que está más espontáneo o está más sedado, pues obviamente vamos a poder ver cuál es la estrategia ventilatoria que es más acorde al paciente y al tipo de patrón que tiene, si es obstructivo, si es restrictivo o según la enfermedad que tiene. Y lo más importante es que nosotros adaptemos el ventilador al paciente. Acuérdense que el paciente tiene que estar lo más confortable posible y para eso nosotros debemos programar los parámetros adecuados. Bueno, eso es todo, solamente para... acá tengo una foto con mi maestro y guía de la maternidad de Lima, el doctor Arias, una gran persona, un gran médico y un apasionado también por la ventilación mecánica. Así que para el doctor mucho éxito, ya se jubiló, igual lo seguimos viendo, pero es un capo y siempre agradecerle por todas sus enseñanzas. Muchas gracias y a ver, quedo atenta a preguntas o dudas que queden. Gracias, doctora Carolina. Muchas gracias por su ponencia. La verdad que con los ejemplos, como que nos ha ayudado bastante a poder entenderlo, porque es algo que de repente no lo consideramos mucho, ¿no? Como usted dice, a veces valoramos solo los parámetros que visualizamos, pero o que están ya programados, más no podemos ver los gráficos, ¿no? Entonces eso a veces se nos dificulta mucho o lo hacemos pasar por agua fría por agua tibia cuando de verdad es muy importante. No sé si alguno de los colegas tenga alguna pregunta. Aquí Cristian nos dice felicitaciones, doctora, por la excelente ponencia. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. O doctora Karina, usted, para nosotros, por ejemplo, que recién vamos a de repente a
poner un poco más de atención en todo esto del monitoreo gráfico, como qué consejos nos podría dar, ¿no? Para poder por ahí eh, tomarlos en cuenta, ¿no? Primero, conozcamos su ventilador. Lo más importante es saber qué ventiladores cuentan, ver dónde están las gráficas y obviamente tratar siempre de no solamente monitorizar las funciones, ustedes siempre en su hoja colocan todos los parámetros, pero tienen que ver si eso va acorde. Yo les recomiendo primero ver lo que vienen a ser las curvas solas, primero las curvas de lo que es presión, volumen, flujo, y si por ahí algo les parece raro o ustedes están auscultando al paciente o ven que tiene muchas secreciones o está desaturando, les recomiendo pasarse a los bucles, porque los bucles, si se dan cuenta, nos dan más información. Al combinarlas, nos da más información. Entonces, ustedes ya primero siempre comienzan con sus parámetros iniciales, que son presión, flujo, volumen, y después se pasan a ver los bucles. Y según eso, según el tipo de características de su paciente, van a ver si es muy broncorreico, si es un paciente que está saturando mucho, hay que ver mi curva, por ejemplo, presión, volumen, qué está pasando, tiene adecuada compliance, está reclutado ese pulmón, o si tienen muchas secreciones o no pasa el murmullo, ver mis curvas de flujo, volumen, para ver si por ahí hay un problema de resistencia en cuanto a la inspiración, a la expiración, en ambos. Entonces es poco a poco, ir viendo mi paciente e ir viendo mis curvas y mis parámetros, pero eso lo van a hacer con la práctica, más que todo con la práctica. Practicar, lo que les recomiendo es primero conocer su ventilador y segundo practicar. No lo practican, es conocimiento del aire. Ujú. Sí, lo vamos voy a comenzar a tomar más, un poquito más de importancia a mis curvas del ventilador, porque a veces o sea, no le tomamos atención, ¿no? Estamos ahí a veces viendo otras cosas y no esa parte que es importante, ¿no? Y bueno, y es parte de nosotros, sobre todo los enfermeros que trabajamos en unidades críticas, ¿no? Exacto. No Tienen sé, que tenerlo en cuenta. no sé si tengan alguna pregunta, colegas. No sé si tengan por ahí alguna pregunta. ¿Les ha quedado todo claro? O de repente por ahí tienen algún caso o alguna observación. Sé que es un poco complicado porque tienes bastante conocerlas, ver, pero mientras más vayan viendo y mientras más vayan repasando, más se van a ir familiarizando y les va a ser de utilidad. Así que poquito a poquito van a ir viéndolo. Ahí Cristian nos dice, doctora, la capnografía en el ventilador da unos parámetros distintos a los que se da la capnografía en el monitor. ¿Existe alguna utilidad sobre ello? Es que lo que realmente el capnógrafo lo que nos sirve es para ver CO2. Entonces, lo que ocurre es con el capnógrafo es que el capnógrafo son valores en tiempo real. Si por ahí se llenó de moco, se llenó de agua tu corrugado, obviamente el CO2 va a incrementar. Si tú tomas una sonografía después de una buena aspirada o después de que has hecho el conjuro a tu paciente, quizás va a mejorar. ¿De qué nos sirven? Sí, algunos son más precisos que otros, sí. Los que usamos usualmente son los que están pegados a lo que viene a ser el tubo endotraqueal. Están con el sensor, al lado del sensor de flujo. Lo que ocurre es que va a ser mucho más fidedigno en un niño más grande que en un niño pequeño, porque en un niño pequeño le roba mucho espacio muerto. Entonces, ¿de qué sirve la capnografía? Sí sirve la capnografía, pero obviamente tienen que verificar que la certeza o la exactitud de esa capnografía asociada a su ventilador, porque depende de cada marca, tienen su ventilador y tienen incluso el tipo de capnografía, el side string, el main string, depende el mecanismo, porque son dos mecanismos principales, van a ver la precisión. Eso lo van a ustedes comprobar de su ventilador al momento de que ustedes hacen mecanografía, la punta, le toman los gases, si es muy similares, eso significa que tu canógrafo está funcionando bien. Y eh, una herramienta útil para estarlo pinchando menos al paciente. Pero ¿qué ocurre si es un bebito muy prematuro, 800 gramos, 600 gramos? Quizás el canógrafo no te va a ayudar mucho, no va a ser tan preciso.
En ese caso, pues quizás usarlo permanentemente no te ayude porque va a incrementar el espacio muerto. Depende del caso, pero de si está bien calibrado y en el paciente que debe ser, sí te sirve muchísimo, porque lo pinchas menos. Bien, gracias. Si tengan alguna otra pregunta, compañeros, colegas, creo que les ha quedado claro y bueno, ya nos iremos también familiarizando con la información que usted nos ha brindado. Muchas gracias, doctora Karina, por el tiempo que se ha dado el día de hoy para compartir con nosotros sobre esta exposición que ha sido, la verdad, muy importante para cada uno de nosotros. No, Gracias de por el nada, apoyo. Ebony. No, muchas gracias por la invitación y espero que les sea de utilidad y cualquier duda, cualquier consulta, se pueden comunicar con Ebony y yo gusto en responderles. Linda noche y éxitos. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Chao, Buenas chao. noches. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Chao. Gracias, colegas, por haberse conectado el día de hoy. Todas las grabaciones van a ser subidas a nuestra página de YouTube. Déjenme un rato compartirles el enlace. Todas las clases que hemos venido realizando en el transcurso de este año, pueden visualizarlo en nuestra página. Aquí lo tenemos, es nuestro canal de difusión en YouTube. Lo encuentran ahí van a encontrar todas las ponencias de este año. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, o en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y bueno, para los colegas que de repente están interesados en aprender un poco sobre el uso del ecógrafo, hemos iniciado fines de noviembre el primer módulo de PIC guiado. Así que los que estén interesados pueden también escribirnos y pedirnos informes que todavía pueden acoplarse. Entonces ahí están los videos para que ustedes puedan visualizarlo y les agradecería mucho que puedan compartirlo con más colegas para que puedan también sacarle provecho a varias exposiciones que hemos venido dando. Muchas gracias por su tiempo, ya nos estamos viendo en otra sesión. Muchas gracias. Hasta luego.